vamos a ver ahorita lo que es síndrome de Duane. Y ahorita aquí ya se ven mis diapositivas y se escucha bien, ¿verdad? Sí, todo Sí, se bien. escucha bien. Todo bien. Perfecto, entonces vamos a empezar. El título del trabajo al Colegio Mexicano de Estrabismo se le tituló como Síndrome de Duane y sus manifestaciones sistémicas asociadas. Esto es debido a que durante la revisión de los pacientes en el Instituto Nacional de Pediatría veíamos muchas asociaciones con otras enfermedades sistémicas que en pocos artículos estaban como tal relacionados. Y entonces, en conjunto con la doctora Diana Barón, que es la presidenta actual del Centro Mexicano de Estrabismo, se elaboró este trabajo y actualmente pues está intentando hacer la publicación. Entonces, como introducción, sabemos que el síndrome de Duane forma parte de un estrabismo restrictivo dentro de las características de los CCDDs, que es parte de la anomalía congénita de la inervación craneal por sus abreviaciones en inglés, Cranial Congenital Denervation Disease, que es conocido como el síndrome, también llamado como síndrome de Stilling-Turk-Duane por los autores que fueron quienes los describieron. En 1905, el doctor Alexander Duane describió las características propias de esta enfermedad y históricamente lo nombraron ya síndrome de Duane. Es un estrabismo que se va a caracterizar por limitación de los movimientos horizontales con una retracción del globo ocular y un estrechamiento de la hendidura palpebral. Vean este video quirúrgico de pacientes del Instituto Nacional de Pediatría, en el cual ustedes van a observar que presenta un síndrome de Duane. Vean aquí cómo hay una limitación en el ojo derecho, una limitación a la abducción de -2, -3, y vean que cuando ella hace una aducción hay un cierre de la apertura palpebral, una disminución de esta por una retracción del globo ocular por una cocontracción. A esto le vamos a conocer como un síndrome de Duane tipo 1 y es característico pues estas anomalías. Es muy frecuente verlo en niñas del lado izquierdo, pero pues como todo, siempre vemos enfermos y no enfermedades, por lo que vamos a ver que varía mucho. Y en el Instituto Nacional de Pediatría, cuando se dialogó con la doctora Polo, que es presidenta de el SOPLA, ella mencionaba que era muy interesante lo que encontramos en el Instituto Nacional de Pediatría, debido a que lo normal es que sean niñas del lado izquierdo y nosotros encontramos un predominio en niños de forma bilateral, que probablemente hay un sesgo por la situación de que somos un centro, bueno, es un centro de referencia del Instituto Nacional de Pediatría. Esto es una anomalía congénita de la inervación craneal, como sus cifras en inglés, Congenital Cranial Denervation Disease, CCDD, y el término fue introducido propiamente por el doctor Butowski y la doctora Elar en el 2003, que ya forma parte de los grupos en los cuales la afección es desde el nacimiento por alteraciones en la inervación, y aquí entran dentro de lo que ustedes ven en su temario de estrabismo, las alteraciones de, por ejemplo, Duane, Brown, Moebius y CPO, entre otras que se van incorporando por alteraciones en los genes. El síndrome de Duane forma parte del 1 al 4% dependiendo de la bibliografía en la cual ustedes estén analizando. En este caso de la doctora Muni y colaboradores, lo refieren hasta un 4%, entonces sí puede variar, pero vean que dentro del mundo de estrabismo es una situación rara, por lo que puede que les toque uno o dos o de pronto ninguno durante su residencia como oftalmólogos, pero sí deben de entenderla para que cuando ustedes vean uno de estos pacientes comprendan que se trata de un Duane. Y lo que ya mencionábamos, que era un predominio en el sexo femenino y del lado izquierdo. Como tal, ahora describimos al síndrome de Duane como un estrabismo congénito de tipo restrictivo que se va a caracterizar por una retracción del globo ocular, o sea, se va a meter hacia la órbita del globo ocular, con limitaciones en las succiones horizontales. Lo más frecuente es que veamos que hay una limitación a la abducción del ojo afectado, y dependiendo del tipo puede ser hacia la aducción también o hacia ambos. Y
Esta cocontracción va a alterar lo que es la inervación de la ley de Sherrington, que menciona que se tiene que relajar el músculo antagonista para que podamos mover el globo ocular hacia la zona en que nosotros estamos fijando. Aquí por esta inervación anómala los dos músculos horizontales se contraen y entonces jalan el globo ocular hacia adentro, lo que va a hacer que la apertura palpebral disminuya. Y si es tan severa esta cocontracción, en forma de cinturón pueden llegar a generar disparos verticales cuando el ojo hace una aducción o cuando el ojo está en cocontracción de ambos músculos horizontales. Esto lo vamos a ver ahorita en los siguientes videos, pero es prácticamente lo que caracteriza al síndrome de Duane. En cuanto a su etiología, sabemos que se comporta más como un patrón esporádico en el cual hay una mutación en distintos genes que ya hemos aprendido que forman parte de todo lo que es el espectro de los CCDD. Y en los que encontré yo en la investigación del síndrome de Duane es el autor Borke y colaboradores. Menciona que el DURC1, el CHN1 y el SALL4 son los principales genes que están involucrados en el síndrome de Duane, pero así hay muchos otros que están dentro del grupo del espectro del CCDD y pueden haber una cuestión también en que se compartan ciertos espectros o ciertos síndromes como el Moebius y el Duane y el Brown, entre otras. Y también existía previamente a esta incorporación de la biología molecular y poderle dar una explicación más cuestión molecular, existía la teoría vascular y hormonal en el cual querían como representar o responder al por qué las niñas del lado izquierdo tenían un mayor predominio, y es debido a que se considera que el lado izquierdo pues tiene una cuestión más directa hacia la circulación del corazón, y que la cuestión hormonal de los estrógenos hace que aumente la hipercoagulabilidad en las niñas, por lo que a nivel del desarrollo congénito se creía que esto permitía que tuviera mayor frecuencia el lado izquierdo en niñas. Entonces, si a ustedes les preguntan dónde hay predominio, pues van a decir que son las niñas en el lado izquierdo, pero puede variar, como todo en medicina. Lo que sí sabemos ahora es que hay una agresión en la etapa embrionaria. ¿Y esto qué quiere decir? Que hemos aprendido que hay una desinervación del músculo recto lateral porque hay una aplasia o una hipoplasia del núcleo del sexto nervio craneal, o sea, del núcleo abducens, el músculo que lleva al ojo hacia la abducción. Y esto a su vez, como estamos en una cuestión donde hay señalización molecular y el cerebro intenta adaptarse, o el humano en formación, va a generar una inervación aberrante de una rama del tercer nervio craneal, que es el oculomotor, hacia el recto lateral. Y esto es lo que ahora se acepta hacia que es la patología o la fisiopatología de lo que es el síndrome de Duane. Yo les hablaba de embriología en las primeras sesiones, en el cual el embrión de 9.5 semanas va a tener un crecimiento nervioso en el cual todas este conjunto o acúmulo de células, que es el nervio oculomotor, va a estarse dividiendo y prolongando hacia lo que son las células musculares, que forman un masacote, un grupo muscular que no está diferenciado y que después que va creciendo el embrión va desarrollando una división de los músculos. Entonces, a lo que son las 10.5, 11.5 semanas, va a haber un detenimiento nervioso debido a que las células con una expresión de PITS X2 positivas les dan la señalización a los nervios que se detengan debido a que ya llegaron al sitio en el que les corresponde naturalmente. A las 12.5 semanas del embrión se ha demostrado que el factor MIF5 positivo genera que haya precursores musculares, y esto a su vez tenga la conformación de los músculos extraoculares en el globo ocular para que tengan su territorio propiamente ya definido. Esto a su vez, entendiéndolo como una agresión en la etapa embrionaria, pues puede ser por muchos de estos genes como los están viendo ustedes aquí, pero los principales son los que les mencioné previamente, y todos ellos que están en verde, que les señalo en su pantalla, si le toman una captura de pantalla son aquellos a los cuales ya se les ha como localizado
analizado o que ya se ha determinado que forman parte de lo que es el espectro del CCDD, y probablemente los autores de este artículo mencionan que van a encontrar muchos más y cada vez se va a entender con completo el porqué de estas patologías congénitas. Nuevamente en un diagrama en el cual se ve el embrión de 9.5 a 13.5, 14.5 semanas, observen cómo todo lo que son el cerebro medio, todo lo que es el ramo de las terminaciones nerviosas, provienen del cerebro medio, y en este embrión pues van a empezar a desarrollar como una vía de señalización hacia lo que es el ojo, y esto a su vez a los músculos que van a formar parte de lo que va a ser el movimiento. Este crecimiento del tercer nervio craneal tiene que ir ordenado y en forma direccional axonal para que llegue a lo que es pues el precursor muscular que forma los plexos. No solo el tercero, también el cuarto y el sexto, y cada uno de ellos va a llegar a una vía de señalización propiamente para que podamos dividir el globo ocular, así como también los músculos propiamente a donde se tienen que distribuir. Esta migración del precursor va a generar presencia de fibras, ya vimos. Posterior, todo va a quedar adecuado y correcto en el humano que está en recién formación, que va a tener sus divisiones musculares en los horizontales, en los verticales y en los oblicuos, con su respectiva inervación propiamente. Cuando hay una agresión en la etapa embrionaria y no hay una vía de señalización molecular correcta, esto simplemente, llanamente no se da, y entonces en este punto que estamos hablando de síndrome de Duane, hay una alteración o una aberración inervacional en donde el sexto nervio craneal o su núcleo no se forma o su conexión no se forma o no de la mejor manera, no de la correcta, y entonces si hay una agresión embrionaria durante esta etapa, llámese infecciones en el embarazo, llámese genético, llámese alguna cuestión de teratógenos, drogas, entre otras, aquí es en donde nosotros vamos a encontrar que se va a afectar la inervación del recto lateral, y a su vez el tercero va a tomar lugar por ausencia. Bien, el autor Lee y colaboradores mencionan que la clínica va a variar dependiendo de la cantidad inervacional normal y anormal que recibe tanto el recto lateral como el recto medial, y principalmente pues el lateral por el tercero. Bien, ¿cuál es la clínica que va a presentar nuestro paciente? Puede variar, entre ellos mencionan que puede ser ambliopía por errores refractivos o una mala posición, un estrabismo que pueden conllevar a estos pacientes, una posición compensadora de la cabeza en la cual intenta de forma adaptativa nuestro paciente conseguir una mejor fusión. Un paciente puede presentarse, como ustedes ven, este paciente del Instituto Nacional de Pediatría, en el cual se ve en ortoposición, pero también podemos presentarnos en endotropia o en exotropia, y a esto clásicamente le han llamado endoduane o exoduane, y es muy importante debido a que cuando estemos intentando pensar en nuestro tratamiento quirúrgico, lo vamos a considerar si está en ortoposición, si está en endo o en exodesviación. Y como ya dijimos, la variabilidad clínica va a depender de la inervación anormal y normal del sexto y del sexto y el tercer nervio hacia el lateral, hacia los horizontales. Por lo que puede haber una limitación variable a la abducción, que es la forma clásica, pero también una limitación a la abducción y también incluso a la abducción y a la aducción en el mismo paciente, dependiendo del tipo de Duane que tengamos. Esto ahorita lo vamos a entender mejor con un diagrama. Esto mismo va a generar que al momento que se contraen ambos horizontales, el globo ocular se jale hacia la órbita y la apertura palpebral disminuya, por lo que va a haber una retracción del globo ocular y una disminución de la apertura palpebral durante la aducción del globo afectado, del ojo afectado, y puede o no existir un disparo vertical para arriba o para abajo durante la aducción por esta contracción tan severa que es como un cinturón que jala en el globo ocular, y entonces la única forma que encuentra el ojo es disparándose hacia arriba, que es un movimiento brusco que van a ver en este paciente que tiene un disparo. Observen ustedes que
que a la lateroversión izquierda hay una disminución de la apertura palpebral por una retracción del globo ocular. Y esto es un DOIN bilateral debido a que tiene también una disminución de la apertura palpebral del lado izquierdo. Perdón, es del lado derecho. Y vean cómo además existe este movimiento brusco hacia arriba que es concebido por un disparo. Lo van a ver en este video que me los prestó mi amiga y compañera de generación, la doctora Naide Bautista. Y observen cómo hay una retracción, cómo el ojo se hunde y puede llegar a tener incluso un disparo tan severo que le molesta al paciente y pueden llegar a ser como esa movimiento de parpadeo de los pacientes. Entonces, esto es muy característico. Si ven, este paciente se veía afectado de forma bilateral debido a que es un masculino del Instituto Nacional de Pediatría y que además si observan en la parte lateral del globo ocular se ve un dermolipoma que al final terminamos haciendo un diagnóstico conjunto de síndrome de Goldenhar. Entonces, esto es dentro de una de las conclusiones del trabajo de investigación en el cual los pacientes masculinos bilaterales que encontramos en el Instituto Nacional de Pediatría se asocian con muchas otras más alteraciones a nivel orgánico y del sistema nervioso central. El diagnóstico, pues como ustedes ya vieron, es clínico y hay que clasificarlo por Hubers y modificado por Ahluwalia en tipo 1, 2, 3. Esto es debido a que el doctor Huber hizo por electromiografía del recto lateral y el recto medial cómo funcionaba esta inervación, pero después la doctora Ahluwalia le dio un enfoque más clínico para evitar justo este estudio como tan que puede ser tan limitado a ciertos centros y así como es un poco más cruento porque puede llegar a generar algunos riesgos en el paciente. Para entenderlo mejor, la doctora Ahluwalia nos dice que hay un tipo 1 en el cual, si ustedes se fijan, hay prácticamente una ausencia del sexto nervio craneal, ya sea su núcleo o ya sea su nervio, por lo que no va a haber una inervación en lo que es el recto lateral y no va a haber una abducción. En estos casos, la abducción va a estar limitada, pero al momento de que hay una aducción, vean como una rama, aunque es pequeña, es inervada por el tercer nervio craneal hacia lo que es el recto lateral. Y entonces el paciente al momento que hace una aducción, se contrae el recto medial y se contrae un poco el recto lateral y esto hace que se genere la retracción del globo ocular, así que disminuya la apertura palpebral. Esto es el tipo 1 demostrado en diagramas que es más fácil de entender. El tipo 2, aquí sí hay una abducción, perdón, hay una presencia de un núcleo, abducens, así como una inervación correcta por parte del recto lateral. Pero por errores en la señalización, el tercer nervio craneal también se le ocurrió inervarlo, por lo que estos pacientes van a ver que tienen una abducción normal, pero van a tener una limitación a la aducción y un gran severo retracción del globo ocular con una disminución de la apertura palpebral y disparos muy grandes. Esto es un tipo 2. Entonces, si se fijan, en el tipo 1 va a haber limitación a la abducción, en el tipo 2 hay una limitación en la abducción con retracción del globo ocular y cierre del párpado, y el tipo 3, vean cómo hay una inervación, cómo hay una ausencia del sexto nervio craneal o su inervación o núcleo, y el tercer nervio craneal va a completamente inervar tanto el medial como el lateral en la misma cantidad de fibras nerviosas, por lo que cuando el paciente intente ver para la aducción y para la abducción, se va a limitar completamente debido a que se contraen los dos músculos a la vez, no respetan la ley de Sherrington y esto no hay que se relaje de un lado o el otro, por lo que van a ver una limitación de a la abducción y abducción y una retracción del globo ocular con cierre palpebral. Esto a su vez, si ustedes gustan, pueden llegar a hacer estudios complementarios como son los fotoestrabogramas, el videoestrabograma, como los videos que vieron de los pacientes pasados, una resonancia magnética que de preferencia pídanla de cortes, bueno, de una técnica orbitaria, con cortes de 1 por 1, o si es más fácil, pidan la secuencia fiesta,
Y esta secuencia fiesta no es más que un T2 milimétrico en el cual nos va a dar pues la forma clásica de, del trayecto de los nervios craneales. Esta secuencia fiesta está en estas imágenes demostrando a un paciente en el cual hay una ausencia del sexto nervio craneal que debería de estar aquí donde les está señalando mi manita, pero en la flechita sí señala que sí existe del lado derecho, pero no así del lado izquierdo. En el Hospital Militar de Especialidades de Oftalmología, creo que están llevando a cabo un protocolo justo de los pacientes que ellos tienen de Duane con una resonancia para secuencia fiesta para demostrar la agenesia o hipoplasia de estos nervios craneales. Este paciente que ven en imagen B, pues es un bilateral en el cual no se pudo demostrar la presencia de ninguno de los dos nervios craneales y este es un tipo 3 en el cual, pues, perdón, este es un tipo 3 en el cual sí se demuestra la presencia de los sextos neurocraneales, pero una inervación anómala con el tercero respecto al recto lateral. Los estudios genéticos ahora están tomando más fama y esto es para que podamos identificar a aquellos que tienen mutaciones tanto puntuales como los polimorfismos o ciertos grupos en los cuales se pierden pues una gran cantidad. Entonces aquí si ustedes pueden observar en el estudio de la doctora Wang y colaboradores se registró pues estas mutaciones puntuales en el gen CHN1 que forma parte de los síndromes asociados a otras patologías sistémicas en el síndrome de Duane. Y esta es una reconstrucción tridimensional de lo que es el gen alterado. Bien, por lo que les mencionaba ya casi para terminar, vean el tratamiento y el seguimiento. Aquí el tratamiento va a ser corrección óptica, como buenos oftalmólogos hay que forzarles la mejor rehabilitación visual a nuestros pacientes, por lo que si vemos que requiere rehabilitación, pues hay que, con lentes, con gafas, hay que mandárselos, ya sean de contacto, gafas aéreas, o pues algún otro tratamiento que ustedes gusten o consideren adecuado para el tratamiento del paciente. El manejo de la ambliopía, que esto ya lo vimos en el tema de ambliopía, y el tratamiento quirúrgico va a depender de cada paciente, si lo encontramos en endoduane, en exoduane o en ortoduane. Ahorita vamos a ver este diagrama. Esto yo me senté y lo platiqué con la doctora Diana Barón para poderlo hacer como más elaborado y podemos tener como un flujograma de lo que recomendado hacia lo que se puede hacer con los pacientes con Duane y el control de la dependencia de la capacidad visual de cada paciente. Cuando nosotros tenemos frente a un paciente con síndrome de Duane, vamos a ponernos en nuestra mente si tiene indicaciones o no quirúrgicas. ¿Y estas cuáles son? Uno, que tenga posición compensadora de la cabeza en la cual nosotros tengamos que quitar esa tortícolis. Dos, si el paciente tiene una endodesviación o una exodesviación, se tiene que operar. O tres, si hay un grado severo de cocontracción, ¿esto qué quiere decir? Si el paciente tiene disparos tan graves o que disminuya mucho la apertura palpebral y que estéticamente se busque recuperar o disminuir esta cocontracción, podemos ofrecerle estos tres escenarios. En nuestro paciente con endodesviación, podemos ofrecerle una inserción de los rectos mediales que puede ser uni o bilateral dependiendo del grado de la endotropia que tengamos. Nunca vamos a hacer un reforzamiento de los rectos laterales debido a que esto va a aumentar más la fuerza de la cocontracción y va a hacer más disparos verticales, por lo que nunca está establecido en estos pacientes hacer un reforzamiento del lateral. Siempre se va a ofrecer debilitamiento. Entonces, en el endoduane vamos a debilitar el recto medial, ya sea unilateral o bilateral, dependiendo de la cantidad, si es preecuatorial, ecuatorial o retroecuatorial, y en algunos autores mencionan que puede llegarse a usar una transposición de los rectos verticales para llevar al globo ocular hacia la ortoposición. En el exoduane lo que podemos llegar a considerar es una retroinserción muy grande post-ecuatorial de los rectos laterales, así como unilateral o bilateral, así como pueden también considerarse una transposición de los rectos verticales o de plano, si ven que hay mucho disparo y que el recto lateral no tiene ninguna fuerza, fijar el recto lateral al periosto de la órbita, o sea, desinsertarlo del globo ocular y pegarlo en la pared lateral de la órbita, con intención de que mejore la posición
hacia adentro y que no tenga estos disparos tan severos. Entonces, aquí sí podemos debilitar tanto lo necesario al recto lateral. Y en el paciente en el cual tiene un ortoduin, pero son más sus molestias de contracción porque vamos a ver que hay unos disparos muy severos o una retracción, una disminución de la apertura palpebral. Lo que hemos visto que se puede ofrecer mejor es una retroinserción del recto lateral y del recto medial para que esto afloje al globo, al globo ocular y no modifiquemos la posición de el globo ocular. Se recomienda que aquí sí sea lo más milimétrico posible. Si retroceden 3 en el recto lateral, 3 en el recto medial, y porque está en ortoposición. Pero si ustedes consideran que no es necesario tocar los dos músculos, lo que se puede recomendar también es la famosa canastilla en Y o lo que es la bifurcación para el recto lateral. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes van a retroinsertar el recto lateral, lo que hacen es partirlo a la mitad y entonces abren uno hacia arriba y otro hacia abajo de los vientres musculares que quedaron y lo van a insertar arriba y abajo, que esto va a disminuir los disparos verticales. Entonces, esto es lo que se puede ofrecer en tratamiento quirúrgico en los pacientes con Duane, pero recuerden, si no tienen ninguna de estas indicaciones que se las puse en este flujograma, entonces no se compliquen y solamente manéjenlo su alteración óptica y su manejo de la miopía. Ya casi para acabar, las alteraciones oculares que se han reportado en la bibliografía es blefarotosis, dermoide epibulbar, dermolipoma, microcornia, queratocono, catarata, hipoplasia del nervio óptico, mielinización de las fibras nerviosas, coloboma, nistagmo, disgenesia del segmento anterior. Esto fue porque estábamos buscando las que ya se habían reportado y que las que encontramos en el Instituto Nacional de Pediatría. Estos son pacientes del Instituto Nacional de Pediatría donde tenía un dermolipoma, un dermoide y dermolipoma, un dermoide epibulbar y dermolipoma lateral, así como una disgenesia del segmento anterior. Los síndromes asociados que se han reportado previamente con el síndrome de Duane es el síndrome de Okihiro y el síndrome acrorrenocular, por cuestiones de tiempo para no robarle más tiempo a Ale. Prácticamente son estas características. Si pueden tomarle una foto, son aquellas para que ustedes con calma las puedan revisar. Síndrome de Okihiro, síndrome acrorrenocular, el síndrome de artrogriposis oftalmoplejía, el síndrome de Bosley-Salit Alorani, ya han sido reportados previamente por distintos autores en pues, las publicaciones científicas y son estos pacientes que pueden tener asociaciones con otras malformaciones o alteraciones en otros órganos y un síndrome de Duane. El síndrome de Wildenbank y el síndrome de Goldenhar es de los más frecuentes, por mucho, si ustedes rotan en el INP o en un futuro gustan hacer oftalmología pediátrica, el síndrome de Goldenhar es uno de los más frecuentes que van a ver y es este síndrome óculo-auriculovertebral y son también asociados ya previamente con lo que es el síndrome de Duane. Y pues esto ya es parte de mi investigación, que si gustan después en otra plática se las puedo dar. No sé si hay alguna duda ahorita de Duane, si no nos pasamos con síndrome de Mobius, con Ale. Todo bien, David. Y si quieren comenzamos con síndrome de Moebius, porque ya le robé mucho tiempo a Ale. Hola, buenas noches. ¿Me escucho bien? Se escucha un poquito Sí. bajito, no sé. ¿Me O escucho tal bien? vez soy yo. ¿Cómo están? Hola, Ale, bien. Bien, qué bueno. Bueno, vamos a ver Moebius. Nada más que me dejen compartir pantalla. Pues según yo tengo dado permiso para que puedan compartir todos. Gracias. Todo tuyo el escenario. Gracias. Bueno, pues soy Alejandra Rodríguez.
muchos ya me conocen, a los de R1 creo que no. Soy ahorita R4 de oftalmología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y pues por allá los espero, los que faltan por rotar. Vamos a ver el tema de síndrome de Moebius. Nos las pueden ir haciendo picar. Tenemos que el síndrome de Moebius es un trastorno congénito. ¿Se tapa la diapositiva? Ale, no sé si la pantalla se ve como chiquita, no sé si quieras hacerla grandota de presentación. Ahí sí está. Y se ve en las... Ya no se ve, ya está bien, ¿verdad? ¿Ya está bien así? Sí. Ok. Entonces tenemos que el síndrome de Moebius o Mobius, como quieran nombrarle, es un trastorno congénito poco común. Normalmente se encuentra dentro de este grupo de los estrabismos que les comentó Dani, como los SDD, que son los Cranial Degeneration Disorders, que son todos estos estrabismos especiales que corresponden a alteraciones de la inervación congénita. Se caracteriza por una parálisis no progresiva, es decir, van a conocer al paciente con esta parálisis desde muy pequeños si son observadores. Puede ser uni o bilateral y va a involucrar tanto los músculos faciales como algunos de los movimientos oculares. Normalmente no suele alterar los movimientos oculares verticales, es más algo horizontal, pero sí puede estar presente y ahorita lo vamos a ver en la clasificación de qué tipos de estrabismos podemos encontrar. Este se caracteriza por tener una presentación asimétrica y de gravedad variable. Aquí les traigo una representación en donde podemos observar una parálisis bilateral del sexto nervio craneal, en donde podemos observar los movimientos horizontales. Le pedimos al paciente que siga un objeto de fijación y podemos observar cómo el paciente puede aducir pero no puede abducir. En este caso es bilateral, como lo encontraremos en algunos pacientes con Moebius, y en algunos otros casos es unilateral. Dentro de los antecedentes que tenemos en esta enfermedad, tenemos que Grafé y Temish en 1880 describieron por primera vez este tipo de pacientes con un caso de diplejía facial total izquierda y parcial derecha, parálisis completa del sexto nervio craneal derecho y pérdida del olfato y del gusto. Entonces empezaron a identificar este tipo de pacientes que tenían alteraciones faciales principalmente y muchas otras alteraciones que vamos a ir describiendo y las fueron agrupando. Harlan en 1881 y Chisholm en 1882 describieron casos semejantes. Hasta 1888 y hasta 1892, Moebius, que es un neurólogo alemán, coleccionó 44 casos de estos pacientes. Y es común que en la bibliografía, como hay desde hace mucho tiempo y es un cuadro tan complejo, pues va a ver cómo los podemos encontrar, como secuencia de Moebius, diplejía facial congénita, parálisis oculofacial, agenesia nuclear y aplasia nuclear congénita. Eso y pues muchos otros términos con los que podemos encontrar en la bibliografía descrito a este tipo de cuadros clínicos. Y en la fotografía clínica de ese pequeñito con síndrome de Moebius podemos encontrar pues las fases características que ahorita las vamos a describir, pero prácticamente va a ser una parálisis facial, en este caso pues como podemos observar es bilateral, donde el paciente va a carecer de las expresiones faciales habituales, va a tener esta característica boquita como de pescado, la exposición de los dientes, las fisuras muy horizontalizadas y algunas otras características que ahorita vamos a ir describiendo. Dentro de la epidemiología podemos decir que se desconoce la incidencia y la prevalencia. Es difícil poder llevar a cabo el registro de estos pacientes porque aparte es una enfermedad rara. Se menciona que afecta de 1 en 50,000 a 500,000 pacientes recién nacidos vivos y que no existe una predilección descrita en la bibliografía por alguno de los dos sexos. Cuando hablamos de la etiología de la enfermedad, pues tenemos varias teorías.
y esto es porque no se tiene una etiología fija conocida. Dentro de la bibliografía se menciona que Miller y colaboradores como que trataron de agrupar estas etiologías, como mencionó Dani también en el caso del síndrome de Duane, que principalmente son insultos durante el desarrollo embriológico y fetal del paciente, en donde puede ser desde intrauterinas, es decir, que haya algún tipo de trombo, émbolo o alguna hemorragia durante la gestación del paciente, embriológicas propiamente del paciente que tenga configuración de los vasos sanguíneos anómalos, que durante el desarrollo embrionario haya alguna alteración en la formación de los vasos del sistema nervioso central o del cuello. E incluso también se menciona pues la flexión de la cabeza, cómo puede llegar a interrumpir el flujo sanguíneo. Y algunas otras ambientales como infección, hipertermia, hipoxia generalizada, algún tipo de vasculitis, edema o hemorragia, que durante el embarazo la madre pues haya cursado con alguna situación que haya causado un insulto como tal en el embrión y que todo esto desencadene una situación de interrupción en el flujo sanguíneo. Existen otras teorías, por ejemplo la de la plexina D1, que esta es una proteína de membrana que es crucial durante la vascularización del sistema nervioso durante el desarrollo fetal. Entonces, al existir una alteración en esta proteína de membrana, hay una pérdida en la irrigación de las crestas neurales, en donde se ubican estos núcleos tan importantes, que son el sexto y el séptimo, que principalmente nos da la caracterización del cuadro, y se va a producir un desarrollo anormal de los mismos. Dentro de la genética que podemos encontrar en este síndrome, se han encontrado algunos locus, como el 1p22, el 13q12.2, Q13 y algunos otros genes homebox, no es homebox, bueno, algunos otros genes particulares como los que están aquí descritos, que se encuentran alterados, pero más que nada son descritos en algunas familias que tienen este cuadro clínico. No quiere decir que todos los pacientes lo tengan, pero sí se han encontrado estas alteraciones genéticas. Suele ser esporádico, pero se han encontrado, como les comento, algunos casos familiares en donde hay asociaciones autosómica dominante, recesiva o ligada al X. También este otro gen que les puse aquí, el PLXND1, participa en la regulación de la migración y proliferación de algunas neuronas, principalmente del sexto y del séptimo. Alterado también puede llegar a asociarse con el cuadro característico que tienen estos pacientes. Y también otra de las teorías muy importantes es el consumo de algunos teratógenos durante el primer trimestre del embarazo, principalmente cocaína, ergotamina, benzodiazepinas, misoprostol y talidomida. Principalmente misoprostol es uno de los medicamentos que más se han asociado a este síndrome durante, o sea, su consumo durante el embarazo, o sea, mujeres que lo consumen para pues llevar a término el embarazo que es fallido, y posteriormente pueden llegar a presentarse estas alteraciones por una isquemia transitoria del sistema nervioso central. Principalmente pues del tronco encefálico. Ahorita vamos a ver un poquito más cómo se encuentra el núcleo del sexto y por qué nos da estas características, pero es muy común que cause justo esta isquemia transitoria, que haya necrosis en estos núcleos de los pares craneales y vasoconstricción en algunos troncos vasculares importantes, sobre todo del cuello. Algunos autores, como los que les comento aquí, que es Vergil, no sé, y Willis, proponen que hay que redefinir este síndrome porque más que una alteración isquémica o de algún otro tipo de insulto embriológico, pues es una disgenesia como tal en el desarrollo de las estructuras desde el mesencéfalo y el romboencéfalo, perdón, y pues que compromete núcleos motores y varias neuronas que nos dan justo esta manifestación característica. Pero también, como vamos a ver más adelante, pues no solamente se concentra en las alteraciones del sistema nervioso central, sino que tiene muchas otras asociaciones. Entonces es complejo simplemente definirlo o encasillarlo dentro de este cuadro. Y ahora sí vamos a entrar un poquito más en la presentación clínica, que yo creo que es lo que más atención tenemos que poner,
a pesar de que es importante que nosotros conozcamos cómo es que se llega a dar esto y que preguntemos si la paciente llegó a consumir misoprostol o alguna otra situación durante su embarazo, pues tenemos que identificar a estos pequeños desde que los vemos chiquititos, porque son pacientes que llegan con parálisis facial y incomitancias en los movimientos horizontales, ¿no? Los movimientos horizontales, perdón. Sí, o sea, tienen alteración o estrabismo. Y es muy importante identificarlos a una edad temprana porque, como vamos a ver, va a repercutir a lo largo de toda su vida. Son pacientes que van a presentarse con una parálisis facial de tipo periférico, es decir, va a involucrar toda la mitad de la cara. La mayoría de las veces es bilateral, pero sí pueden llegar a encontrar pacientes que tengan un cuadro unilateral y van a tener característicamente estas facies en máscara por ausencia mímica. Entonces, cuando son chiquititos va a ser complicado que identifiquen este tipo de facies. De hecho, a mí me pasó cuando llegué al instituto que una de las rotantes me preguntó, oye, ¿qué tiene este bebé? Como que le veo una limitación en la abducción, y justo sí identifiqué en ese momento la limitación en la abducción, y posteriormente llegó como a los 2 meses y ya me di cuenta que pues realmente era un Moebius, porque aparte de la limitación a la abducción son pacientes que tienen estas fases características y que la verdad es que había pues pasado por alto. Entonces, cuando se encuentren con una parálisis del sexo, fíjense cómo se encuentra la mímica facial para que vean si está asociado o no a un séptimo también, porque de hecho pues son nervios que en su transcurso y en sus núcleos tienen mucha relación. Entonces estos pacientes también se caracterizan por tener una alteración del músculo orbicular de la boca, suelen tener la boquita abierta, y del orbicular de los ojos, entonces pueden llegar a tener alteraciones en el cierre, la boca, y también es característico que la risa y el llanto no sean percibidos por sonidos, que únicamente sean percibidos por expresiones. Entonces estos pacientes, aparte de tener pues la boquita abierta, también pueden tener otras alteraciones, por ejemplo, del nervio hipogloso, que les van a provocar un llanto característico como si estuviera un animalito llorando. Entonces, pues son niños que van a tener mucho conflicto en su desarrollo posterior. También, como les comento, tienen otras alteraciones asociadas como malformaciones velopalatinas, atrofia de la musculatura lingual y anomalías dentales. Como tienen una afección en los músculos orbicular de la boca, van a tener problemas para el cierre de su boquita y van a tener alteraciones dentales. Es como los pacientes pues que tienen Sjögren, que todo el tiempo tienen la boquita seca y tienen muchas caries, alteraciones dentales. Estos pacientes van a ser característicos que te llegan a la consulta y tienen sus dientitos llenos de caries. Entonces, muy importante, como ustedes saben, pues con estos pacientes, verlos por completo, ¿no? No nada más concentrarnos en los ojitos. Y pues dificultad para alimentarse en los primeros meses de vida y para el habla. Entonces, como les comento, identificarlos desde el principio, porque pues este tipo de pacientes pueden llegar a tener alteraciones severas que pues condicionen a una dificultad incluso para alimentarse, tener desnutrición y pues tener muchas otras consecuencias. Y pues en estas imágenes pacientes podemos observar justamente en el de la derecha el paciente con su Moebius bilateral, las facies sin expresiones, la boquita como de pescado, la exposición de los dientes, cómo tienen esta hipersalivación. Y pues en este caso, ya hablando de lo estrabológico, podemos observar una endotropia. Ahorita vamos a hablar un poquito más como del patrón característico que pueden llegar a presentar. Y en la imagen del lado derecho, la otra, la del lado izquierdo, vemos a esta paciente femenino que tiene, en el caso de su estrabismo, pues un exotropia. Ahorita vamos a hablar un poquito más de estos casos. Las facies inexpresivas y pues la boquita en forma de pescado. Y en este caso, pues la paciente, si se fijan, tiene una traqueostomía porque pues tiene alteraciones asociadas y dificultad respiratoria. Es muy importante que también cuando identifiquen que su paciente tiene una parálisis o una alteración de facial, o sea, un séptimo y un sexto, pues busquen otras anomalías físicas o sistémicas, físicas sistémicas que pueda llegar a presentar el paciente.
porque se asocia o está descrito en la bibliografía, así como el síndrome de Duane con la investigación de Dani, pues muchas otras alteraciones, como hidrocefalia, hipogonadismo, diabetes insípida y malformaciones cardíacas. Entonces es importante que estos pacientes pues les interconsulte con pediatría si les llega de primera instancia a oftalmología, y que también puede llegar a asociarse con algunas otras alteraciones de nervios craneales, como el 12, el 10, el 11, el 3, el octavo, quinto, o sea, cualquiera. Entonces, muy importante como que tener una valoración general para poder abordar bien estos pacientes. Y en cuanto a las extremidades, pues que pueden tener también algunas otras deformidades periféricas, equidactilia, sindactilia, polidactilia, ausencia de dedos, artrogriposis, alteraciones osteoarticulares. También muy importante esta anomalía de Poland, que va de la mano con el síndrome de Moebius, y su prevalencia simultánea es de 1 en 500,000 recién nacidos vivos. No se ha demostrado como tal un vínculo sustancial, como les comento, es muy complejo como que llegar a una etiología, una fisiopatología que los asocie, pero es muy común que se llegue a asociar en algunos pacientes, por lo que les comento que es importante que se les revise de forma integral. Entonces pueden llegar a tener aplasia unilateral de la pared torácica, principalmente del músculo pectoral mayor, sindactilia, oplasia del antebrazo, del seno, agenesia del pezón, deformidad de la ceja, de la caja torácica, epicanto y pie equinovaro. Entonces sí tiene varias alteraciones que podemos llegar a identificar en estos pacientes. Y muy importante, pues van a tener estas fases inexpresivas, entonces por tiempo se llegó a pensar, o incluso actualmente las personas que no tienen conocimiento sobre estos pacientes pueden llegar a pensar que tienen discapacidad intelectual, pueden llegar a aislarlos, pueden llegar a no permitirles desarrollarse de una forma habitual, pero en la bibliografía se describe, por ejemplo, en 1990 que hasta un 15% de los pacientes podían llegar a tener discapacidad intelectual. No es tan alto, algunos sí los pueden llegar a presentar, pero si recuerdan, pues tienen muchas otras alteraciones asociadas, entonces propiamente por Moebius puede ser que no sea la discapacidad intelectual, pero sin embargo, por ejemplo, Amaya y colaboradores en una serie de 18 pacientes no encontraron ningún tipo de discapacidad intelectual. Entonces estos pacientes habitualmente cuando les lleguen a la consulta, a pesar de que tienen estas fases extrañas y que nos pueden llegar a hacer pensar que son niños que no van a entender lo que estamos hablando, totalmente tienen una inteligencia normal, nos entienden súper bien. Lo que sí puede llegar a pasar es que durante la infancia más pequeña, pues los tienen a aislar y no tienen como que las mismas oportunidades que los demás niños, y puede llegar a tener un pequeño retraso en su desarrollo, pero realmente no es propio de la enfermedad que lo lleguen a presentar. Y alteraciones oculomotoras, ahora sí entrando más a la parte de estrabismo, se han descrito 5 patrones como tal en el estrabismo, en este tipo de pacientes. Podemos llegar a describirlo de acuerdo como al nivel de afección que tiene el sexto nervio craneal. Podemos decir que hay cuadros con limitación bilateral de la abducción, también con limitación bilateral de la abducción y aducción, limitación bilateral de la abducción y aducción con retracción del globo ocular, que son tipo Duane, que llegan como a mezclarse un poco, alguna bibliografía lo menciona como un cuadro conjunto, alteraciones asimétricas unilaterales de la motilidad ocular, o sea, no descritas como tal como las limitaciones que les acabo de comentar, y limitaciones del movimiento horizontal y vertical, porque como recuerdan, pues puede llegar a estar asociado incluso con el tercer nervio craneal. Y para recordar un poquito sobre el sexto nervio craneal y cómo explicamos estas pues alteraciones de la mirada horizontal conjugada, hay que recordar que justamente pues los movimientos conjugados vienen indicados desde la corteza oculomotora y parietotemporo-occipital, dependiendo de si son movimientos acádicos o movimientos de seguimiento, y posteriormente tiene que haber un decuse de estas neuronas que vienen de esta parte, y van a seguirse por el tracto córtico
sea, por los núcleos, perdón, hasta llegar al mesencéfalo y al puente, donde posteriormente van a hacer un decuse y se van a encontrar con la formación reticular continua paramediana y posteriormente con el núcleo del sexto nervio craneal. Cuando hablamos de movimientos sacádicos, hay un decuse de esto en el puente, y cuando hablamos de movimientos de seguimiento, siguen la misma línea o sea, no hay un decuse como tal. Y este núcleo del sexto par craneal va a tener como dos subnúcleos, uno donde tenemos las neuronas motoras propias del sexto, que van a ir a inervar el músculo recto lateral, y las neuronas, y las, ¿cómo se llaman? Las internucleares, que son las que nos van a ayudar a justamente irse a decusar para llegar al núcleo del tercer nervio craneal y posteriormente inervar al recto medial del otro ojo. Entonces, es comprender un poquito de esto nos va a ayudar a entender cuáles son los patrones de estrabismo que pueden llegar a presentar estos pacientes. ¿Por qué? Porque van a tener diferentes manifestaciones estrabológicas de acuerdo a qué parte de esa vía se encuentra alterada. Entonces, Carta y colaboradores proponen justamente 3 patrones de estrabismo. Tenemos el patrón A. Estos pacientes se van a caracterizar por estar en una ortoposición, a pesar de justamente este sexto nervio craneal alterado. Estos axones van a constituir al fascículo longitudinal medial, que me faltó mencionar que este fascículo longitudinal medial es lo que hace que se conecte justo esta parte del núcleo del sexto paracraneal con el tercero. Entonces, justamente esta parte en donde se hace la sinapsis con el núcleo del tercero para la inervación del recto medial contralateral, van a estar dañados, por lo cual va a haber únicamente parálisis de los rectos horizontales y va a haber un balance en estas fuerzas opositoras, por lo que el paciente va a tener una posición primaria en ortoposición, como lo vemos en este paciente con Moebius, que a pesar de si tuviéramos un video de las miradas horizontales, de la mirada horizontal, pues podríamos ver que hay una limitación, pero el paciente en posición de frente o posición primaria se encuentra en ortoposición. El segundo patrón, que es el patrón B, se va a caracterizar porque el paciente se encuentra en endotropia y es por una afección de la porción ventral del sexto núcleo, lo que genera una hiperfunción del resto de las neuronas que hacen conexión con el subnúcleo del recto medial contralateral. Es decir, es como si justamente nada más el sexto estuviera alterado y hace que las neuronas del fascículo longitudinal medial pues tengan una mayor función y que los ojos tengan una desviación hacia endotropia. ¿Cómo podemos encontrar en esta paciente? Que posición primaria pues tiene su endotropia. Y un tercer patrón, o patrón C, que es una exotropia que se va a asociar a alteraciones verticales. En este caso va a haber un daño rostral que se extiende hasta el mesencéfalo en la proximidad del centro supranuclear intermedio de los movimientos verticales de los ojos. Entonces, este tipo de paciente va a ser el que vamos a encontrar en exotropia y va a tener alteraciones en los movimientos verticales. También importante mencionar en este síndrome algunas otras alteraciones o manifestaciones oftalmológicas, porque pueden llegar a tener también, por ejemplo, retraso en el lagrimeo. Normalmente, pues como sabemos, a las 6 a 8 semanas ya empezamos con la producción de lágrima, pero estos pacientes pueden llegar a presentarlo hasta las 4 a 6 meses, entonces van a ser pacientes que tienen ojo seco, epífora también, por algunas otras pues alteraciones de la superficie ocular, y también errores refractivos, siendo pues el astigmatismo hipermetrópico el más común. Y pues hablando ya un poquito más del tratamiento, es muy importante que estos pacientes, como les mencioné, tengan un tratamiento multidisciplinario, que pues sean evaluados por un médico pues pediatra para que pueda darnos un diagnóstico más completo sobre todas las alteraciones que pudieran llegar a tener, porque pues algunos pacientes únicamente pueden llegar a presentarse con la parálisis facial y la parálisis del sexto, pero algunos otros sí pueden tener disfagia severa, neumonía por aspiración o algunas otras alteraciones relacionadas con la respiración o con
la deglución justamente por la alteración de estos nervios craneales. Y pues también importante que cuando nos lleguen a nosotros podamos valorarlos de forma integral, dando manejo al oftalmos, dando manejo al ojo seco, las ametropías, y en casos necesarios pues llegar a poder hacer algún tratamiento quirúrgico. En estos pacientes, cuando lean sobre este tema o si revisaron el tema, pues se dieron cuenta que está pues muy presente la cirugía de sonrisa, que es como transferir músculo gracilis a justamente los músculos del macizo facial, para permitirle a estos pacientes que puedan llegar a tener un poco de mímica en su sonrisa, y pues les va muy bien, les cambia la verdad la vida, que puedan llegar a tener estos resultados. Aquí en Ciudad de México sé que lo hacen en el Hospital G. González, y en el INP en algunas ocasiones, y pues importante también que se les dé atención odontológica. En cuanto a la cirugía de estrabismo, en la bibliografía se menciona que pudiéramos llegar a otorgar colocación de toxina botulínica en rectos mediales de forma inicial, tomando en cuenta que pues esto es una parálisis del sexto nervio craneal, pero pues sí a reserva, ¿no? A lo mejor para tratar de evitar un poco la contractura de los rectos mediales, pero pues sí, la verdad es que es controvertido si realmente vamos a tener un beneficio o no con este tratamiento, y pues al final vamos a tener nada más un puente entre a lo mejor poder posteriormente operar al paciente, pero realmente la toxina botulínica no nos va a resolver el cuadro clínico. Importante también mencionar, dependiendo del tipo de estrabismo que llegue a presentar el paciente, pues va a ser el tratamiento que le vamos a otorgar. Lo más común es que el paciente se llegue a encontrar en endotropia. Y en este caso, pues es una opción realizar cirugía en cuanto a hacer un arreglo de rectos mediales y resección de rectos laterales, como lo han mencionado en las clases pasadas, pues para jugar con los músculos, hacer debilitamientos y reforzamientos, pues para tratar de lograr pues una posición primaria, posición de frente adecuada para que el paciente tenga un mejor desarrollo visual, y dependiendo del tiempo en que hagamos la cirugía, pues vamos a tener un mejor desarrollo de la visión binocular. Y existen algunas descripciones en donde se hacen transposiciones de rectos verticales, pero pues igual es controvertido. Y igual este es un artículo muy interesante justamente que nos habla de esta correlación clínico-radiológica con las alteraciones horizontales de la mirada en el síndrome de Moebius. Y en este caso era una niña de 9 años que presentaba parálisis facial del lado izquierdo y parálisis completa de la mirada horizontal, pero con preservación de la convergencia. Y el objetivo de este estudio pues era justamente hablarnos de las manifestaciones clínicas del síndrome de Moebius junto con los hallazgos radiológicos. Entonces, pues es importante que si tenemos la opción de estudiar bien a estos pacientes, pues les pidamos una resonancia magnética justo para poder describir estas alteraciones que podemos llegar a encontrar en los núcleos y en algunas otras partes del sistema nervioso central. En este caso, pues emplearon secuencias de alta resolución como T1 y T2. Se utilizó igual Fiesta, como nos comentó Dani, este tipo de secuencia nos ayuda mucho para poder visualizar los nervios craneales, y se tienen que realizar pues justamente estos cortes finos para poder identificar los trayectos tanto de los nervios craneales como la presencia de los núcleos. Y justamente en este estudio, en esta paciente se encontró hipoplasia accidental del colículo facial, aplanamiento del cuarto ventrículo, y pues justamente la afección del séptimo y el sexto. No se identificaron como tal los segmentos cisternal y canalicular de los sextos ni de los faciales, pero pues se encontraban los nervios octavo y trigémino, y algunos otros pares estaban presentes. Y aquí en esta imagen pues podemos encontrar justamente estas alteraciones en los ventrículos, y en este corte sagital pues la presencia del octavo y del vestibular y canalicular del octavo. Y pues de Moebius es todo. Creo que, no sé, yo creo que le dejamos ahí, ¿no?
No sé Sí, cómo por vean. cuestiones de tiempo. Ya cumplimos con el temario de mínimo. Sí, sí, No porque sé si no si estoy... haya alguna duda para la doctora o para mí. Pues creo que no. Muchas felicidades, Jessica. Gracias, Dani. Pues vámonos, aprovechemos que es viernes. Gracias por la Muchas clase. gracias, Ale. Muchas Muchas gracias, Dani. gracias. Muchísimas gracias. Que les vaya bien, nos vemos.